Me enamoré de una mentira con los ojos más limpios que había visto en años. No sé cómo explicar lo que fue ver a Lucía por primera vez una noche de lluvia tonta en el bar de abajo, el Don Ramón, donde nunca pasaba nada salvo fútbol en la tele y hombres hablando de lo mismo de siempre. Ella entró empapada, sin abrigo, pidiendo un café a las 10 de la noche como si estuviera en una película, y no en Albacete. Yo ya tenía 45. Venía de un divorcio largo y caro, con la cuenta medio vacía y la dignidad arrugada como la servilleta con la que intenté ayudarle a secarse. Ella dijo gracias, sonrió, y me preguntó si yo era de aquí. Le respondí que sí, toda la vida. Incluso cuando quería huir. Esa fue nuestra primera conversación y ya no paró. 3 años en los que dejé de ver a mis amigos, en los que vendí el coche para ayudarle con los estudios, en los que pagué alquileres que no eran míos y escapadas de fin de semana donde ella siempre olvidaba la cartera. Pero no lo vi como una trampa, lo vi como amor, como una segunda oportunidad de sentirme joven, útil, querido. Y eso es adictivo. Me llevaba 24 años, nunca me lo echó en cara. Decía que le gustaba mi calma, mi forma de no prometer cosas que no podía cumplir y yo, idiota de mí, creí que eso era suficiente hasta que llegó la carta. La vi encima de la mesa, junto a la taza de colacao que solía dejar medio llena. No la abrí. Ella ya lo había hecho, pero la forma en que la dobló, la manera en que se había sentado esa mañana, con el móvil boca abajo, ya sabía que algo había cambiado. Aún no sabía cuánto me iba a doler ni cuán poco me quedaba por perder. Lucía tenía una forma de reír que te hacía olvidar que estabas en una ciudad gris y que eras un hombre cansado. Esa risa suya era lo que más echo de menos porque no era fingida, o al menos eso creía. Sonaba libre, como si no arrastrara nada detrás, y ahora me doy cuenta de que quizás era justo eso lo que me atraía de ella, que yo era todo carga, y ella solo presente, sin peso, sin culpa, sin historia. Me hacía sentir liviano aunque mi cuenta del banco dijera lo contrario. Recuerdo las noches en que cocinaba en mi piso, suelto, de soltero resignado, y ella bailaba descalza por el pasillo con una copa de vino y la radio puesta en ese programa viejo de Radio Nacional, el que nadie escucha, y ella decía que era romántico cuando hablaban lento y sin prisa. Yo me enamoré ahí, en lo cotidiano, en lo que parecía simple, pero estaba calculado, porque ahora todo está en silencio. La radio ya no suena, el vino se ha puesto malo, los cuadros están torcidos y su cepillo de dientes sigue en el baño como si fuera a volver, pero no vuelve. Hace días que no publica nada, ni una historia, ni una foto, ni una pista, como si se la hubiera tragado la tierra o como si yo nunca hubiera existido, como si esos 3 años fueran una invención mía, pero no lo fueron. Tengo pruebas, tengo los recibos, tengo las cicatrices, tengo ese domingo en que me dijo que no quería hijos porque el mundo ya era bastante duro y yo me lo creí, le creí todo, y ahora me siento ridículo pensando si realmente me quiso o si fui un plan con patas. Una pensión temporal, una tregua hasta que volviera el otro, el de la carta, el de antes que yo. Nunca supe su apellido real. Al principio no me importó porque Lucía era suficiente, un nombre bonito y claro como su voz cuando decía buenos días. Antes de que yo abriera los ojos ella siempre se despertaba antes y me miraba como si yo fuera un premio, una especie de hallazgo, y yo me lo creí. Me sentí elegido, como si por fin algo me saliera bien en esta vida, porque hasta entonces todo había sido bastante mediocre y sin sorpresas. Pero ahora me pregunto cuántas versiones de ella existían y cuál era la mía, la del bar, la del piso, la que me acariciaba la nuca mientras yo pagaba sus cursos online, que nunca terminaba. Recuerdo el día que me llevó a Cuenca porque decía que le gustaban las casas colgadas, pero no miró ni una. Pasó toda la tarde enganchada al móvil, escribiendo a alguien que no era yo, y yo hice como que no lo veía, como que no pasaba nada, porque no quería ser ese hombre desconfiado, ese que huele a fracaso y celos viejos. Hoy sé que ese silencio fue mi error, que no preguntar fue otra forma de rendirme, de regalarle el control. Ahora ya no hay casas colgadas ni domingos compartidos, solo el murmullo del frigorífico y la alarma del despertador que sigo poniendo aunque no tenga a dónde ir. Desde que se fue no he vuelto al Don Ramón. Me da vergüenza entrar y que alguien me pregunte por ella, como si aún estuviéramos juntos, como si fuera mi culpa que se marchara, y quizás lo fue, quizás fui demasiado fácil, demasiado disponible, demasiado necesitado, o quizás simplemente no era suficiente para alguien que aún esperaba otra carta. La carta tenía el matasellos de Zaragoza y un nombre escrito con trazo torpe y familiar, Luis C. Esa letra la reconocí, aunque nunca la había visto en papel porque la había escuchado en su boca más de una vez, siempre en pasado, siempre con una mezcla rara de ternura y desprecio, como si hablara de una vida ajena pero nunca mía. Decía cosas como Luis me enseñó a no tener miedo, o Luis me rompió pero me hizo más fuerte, y yo callaba, asentía, tragaba, porque en el fondo me daba miedo que Luis volviera y volvió, no en persona, pero sí en tinta negra, en palabras largas, en un te he buscado, que vi de reojo porque ella lo dejó abierto sin esconderlo, como si quisiera que lo leyera o como si ya no le importara que lo hiciera. Cuando le pregunté quién era ese Luis, me dijo con una calma tan ofensiva que era alguien del pasado, alguien que necesitaba cerrar un
Ciclo que no tenía nada que ver conmigo y yo asentí como un imbécil, incluso le ofrecí espacio, le dije, haz lo que necesites, creyendo que eso era amor y no sumisión, y ahí empezó todo lo demás, la cuenta conjunta que vació sin avisar, la venta del portátil que le había regalado, el alquiler que dejó de pagar sin decírmelo, las llaves del coche que desaparecieron un martes sin motivo y su perfume que dejó de estar en el aire de golpe como si se lo hubiera llevado todo, incluso el oxígeno. Me costó entenderlo, me resistí, me aferré a la idea de que había una explicación razonable, de que era temporal, pero no era temporal, era definitivo, era cálculo y yo una operación sencilla. Fui al banco el lunes a primera hora, algo dentro de mí ya sabía, pero necesitaba verlo en números, en frío, en pantalla. La cuenta estaba a cero, no a la mitad, no con un saldo raro, no con un cargo puntual, a cero. Revisé los movimientos uno por uno, los días coincidían con nuestras discusiones, con sus escapadas repentinas, con sus voy a casa de Marta, que ahora sé que no era Marta ni casa ni nada mío. La miré por última vez 2 días antes de eso, la miré de verdad, no con deseo ni con miedo, con esa claridad que llega cuando uno ya se ha roto, cuando ya no hay nada que defender ni justificar. Ella estaba en el sofá con su sudadera gris y el pelo atado en un moño descuidado, con el móvil en la mano y los ojos en otra parte. Cuando le dije, Lucía, si te quieres ir vete, pero no me destruyas, me miró como si no entendiera, como si yo hablara en otro idioma, y simplemente dijo, ¿qué estás diciendo?, como si fuera yo el que estuviera exagerando, el que imaginaba cosas, y quizás sí imaginé muchas, quizás imaginé una vida que no existía, una promesa donde solo había conveniencia. Al día siguiente ya no estaba, dejó una nota, no de disculpa ni de despedida, solo 2 frases secas, necesitaba cerrar lo mío, gracias por entenderlo. Entenderlo, entender que me vació, entender que me borró, que se llevó hasta los vasos de café de Mercadona, entender que nunca fui su casa, solo su refugio temporal, y lo peor no fue eso, lo peor fue seguir echándola de menos a pesar de todo. Tardé semanas en volver a cocinar algo que no fuera precocinado del microondas, semanas en abrir las persianas del todo, en poner música sin llorar a mitad de canción, semanas en hablar con alguien sin sentir que llevaba un letrero de estúpido colgado del cuello. No fui a terapia, ni hice yoga, ni me apunté a ningún curso online, solo empecé a caminar sin rumbo por las mañanas con una vieja chaqueta de pana y los auriculares puestos, escuchando la radio esa de siempre, la que ella decía que era para viejos, y por primera vez me gustó ser viejo, o al menos no joven, no ingenuo, no iluso. Un día me crucé con Carmen, la farmacéutica del barrio, la que siempre me había parecido amable sin ser pesada. Me dijo que había adelgazado, que tenía mala cara y me ofreció tila gratis. Yo sonreí, no porque estuviera bien, sino porque alguien me había visto de verdad, no como Lucía, que me miraba como a un cajero automático emocional, sino como un hombre agotado pero todavía en pie. Ese día volví a casa y tiré la taza de Colacao con su pintalabios aún marcado. No lo hice con rabia ni con lágrimas, solo con una especie de respeto silencioso, como quien cierra un libro que no piensa releer. Empecé a escribir una lista de cosas pequeñas que quería hacer sin ella: volver a nadar en la piscina municipal, tomar café sin azúcar, visitar a mi hermana en Cuenca, cambiar las bombillas del pasillo, cosas mínimas pero mías, y aunque aún duele, ya no me duele igual, ahora duele limpio, sin culpa, sin necesidad de respuesta. A veces aún me despierto creyendo que va a estar en la cocina, que voy a oír sus pasos descalzos y el ruido del armario de los cereales que siempre se atascaba. A veces incluso sueño que vuelve y que me abraza por detrás, como solía hacer cuando leía El País en la tablet, y me pregunta si quiero tostadas, pero ya no me duele al despertar, ya no me rompe, solo me acompaña, como lo hace un eco, como lo hace una cicatriz que ya no arde pero que está ahí. Aprendí a vivir sin ella como antes de ella, pero distinto, porque ahora sé lo que no quiero, sé lo que no debo ignorar, sé que querer no significa anularse, que ayudar no es rendirse y que no todos los abrazos son refugio, algunos son jaula. La semana pasada volví al Don Ramón, pedí un café solo y lo tomé lento mirando por la ventana. Nadie me preguntó por Lucía y eso fue lo más bonito de todo. Ya no era ella, ya no era su historia, era yo, solo yo, en mi ciudad, en mi vida, en mi edad, con todo lo que dolió y todo lo que no volveré a permitir. Quizás no vuelva a enamorarme, o quizás sí, pero si pasa no será porque necesito que me salven, será porque quiero compartir, no llenar vacíos, porque a esta edad ya no se ama igual, se ama con memoria y yo tengo memoria de sobra.